Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestro seminario permanente de bioética médica, a cargo en este día por la doctora Perla Judith o Judith Dorantes Reina. Y bueno, nos alegra muchísimo que estén por acá compartiendo sobre un tema que me parece que es muy importante, no solamente a nivel sanitario, sino también a nivel ambiental. Entonces, ahora sí, los dejo con su coordinadora, la doctora Lucy Ramírez. Hola, buenas tardes a todos, a todes, a todas. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de este seminario de bioética médica. Agradecemos la presencia de la directora de bioética y ambiente, Jacqueline Alcázar, la doctora Jacqueline Alcázar, y damos la bienvenida a cada uno de ustedes por acercarse de esta manera virtual. Esperemos que el tema sea de crecimiento para todos. Voy a presentar un breve currículum para presentar a la ponente del día de hoy, que el título de la ponencia es Residuos sanitarios, un riesgo para el ambiente. Va a ser dirigido por la doctora Perla Judith Dorantes Reina, médico general por la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la cual realizó sus estudios de especialización en medicina integrada en el Hospital General Tercer Milenio en la ciudad de Aguascalientes. Es maestra en psicoterapia médica y alta especialidad en medicina del dolor y paliativa por el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Ha realizado los diplomados en tanatología, cuidados paliativos pediátricos, administración de hospitales, abordaje integral del paciente con enfermedades crónicas y educación, así como múltiples seminarios en bioética y ética. Al momento, en proceso de matriculación al posgrado, especialidad en bioética por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su práctica profesional se ha desarrollado en las instituciones de salud pertenecientes a la Secretaría de Salud, tanto en el estado de Guanajuato como Aguascalientes, como médico paliativista en la ciudad de León y en la ciudad en Aguascalientes. Desde hace 9 años, adscrita al Servicio de Medicina Interna y profesora adjunta a la especialidad de Medicina Interna, así como profesora de pregrado para la licenciatura médico cirujano integral en Aguascalientes y médico cirujano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, práctica clínica. Con esta querida compañera, iniciamos este segundo seminario. Bienvenidos. Hola, buena tarde a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y me gustaría preguntarles si me puedan ayudar mis compañeras, respecto a cuántos de nosotros el día de hoy hemos utilizado algún fármaco, si nos puedan ayudar con sus manitas levantándolas. Berenice, Cristal, Irving, ok, 4, 5, Rafael, Lucy, Cristina, ok, perfecto. Les agradezco. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que es relevante porque todos nosotros estamos en contacto con fármacos, los residuos sanitarios, un riesgo para el ambiente. La agenda que el día de hoy vamos a desarrollar va a ser en la siguiente estructura. Hablaremos sobre generalidades, la clasificación de los residuos sanitarios específicamente, un tema de vital importancia que es la farmacocontaminación y por último daremos conclusiones. En México
Anualmente se estima por la Semarnat que se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos, lo que equivale a 175 veces la pirámide de Teotihuacán. Es por ello que de vital importancia conocer el proceso de los residuos sanitarios. Se ha detectado actualmente en 71 países del mundo residuos farmacéuticos. Pensaríamos en general que quizás los residuos mayoritariamente propuestos a nivel mundial, de acuerdo a las enfermedades crónico-degenerativas que están afluentes, pudieran ser antihipertensivos o fármacos para el manejo metabólico. Sin embargo, no es así y más adelante lo veremos. También los principales fármacos vertidos son analgésicos, antibióticos y en tercer lugar los estrógenos. En un 85% los desechos generados de la atención sanitaria son desechos comunes que no son peligrosos y por tanto se hace necesario conocer que los efectos de los diferentes residuos es una tarea compleja para todos nosotros. ¿Derivado de qué? Pues de la gran variedad de contaminantes y factores contextuales, porque es diferente las dinámicas que se viven alrededor de nuestro país, no es igual lo que se genera al norte que al sur, al igual que en diferentes servicios o bien diferentes países. Asimismo, se hace necesario definir qué es un residuo y el residuo se define como cualquier sustancia u objeto de poseer su deseche, tenga la intención o la obligación de ser desechado. Entonces, un residuo puede dar efecto en diferentes y múltiples acciones relacionadas a la salud por diferentes causas, ya sea la eliminación, el consumo, la excreción o bien la falta de uso. Se define como un residuo peligroso todo aquel residuo que por sus características, ya sean corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosos, representan un peligro para el equilibrio ecológico y ambiental. Es decir, los medicamentos prescritos no son la única fuente para que el medio ambiente estos lleguen, sino su uso profiláctico. Por ejemplo, la ganadería, ¿no? Las deyecciones del ganado llegan directamente a los mantos acuíferos y quizás es algo que desconocemos o no lo vemos al alcance de todos nosotros. O bien nuestra propia micción, los fármacos que actualmente o cotidianamente utilizamos. Vamos a poner un ejemplo, las mujeres, nuestros fármacos para prevenir embarazos, ¿no? Entonces, es algo que es muy común, pero habitualmente no es visible. La definición propia de los desechos sanitarios, que es lo que nos va a encauzar la plática, son aquellos residuos que son generados por las instalaciones, ya sean sanitarias, los laboratorios médicos y bien las instancias también de investigación biomédica, sus desechos, ya sean de fuentes menores o dispersas. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se administran a nivel mundial 16 millones de inyecciones, pero no todas las agujas y jeringas se eliminan de forma correcta después de su uso. Es decir, que es de vital importancia reconocer que para nosotros esto es un problema de salud e impacta a nuestro ambiente. Uno de Doctora, cada dos establecimientos. doctora, preguntan si la diapositiva sigue en la presentación principal o ya la ha cambiado. Ya la he cambiado. Ah, ok. Deme un minuto. Sí, es que no Disculpe se si ve se ve la misma. ajá, no se ve el cambio. Ok, discúlpenme, denme un minuto. Voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Están viendo la segunda diapositiva ustedes? Sí, Tercera, ajá, cuarta, sí, quinta, sí, sexta, que hablábamos sobre los desechos sanitarios. sí. Ok, una disculpa, perdón. Vamos en esta diapositiva. No sé si les alcancen a leer, donde mencionan que 1 de cada 3 establecimientos de atención médica no cuentan
de manera segura para los desechos o no tiene una buena producción de desechos. Entonces, Eh, actualmente, ¿sí? Perdóname que te interrumpa, es que como que no se logra visualizar. Mira, puedes mandarle quizá tu presentación a esta Lucy y y que ella la vaya compartiendo si es que puede y si no, pues que me la proporcionen a mí y yo te puedo ir Sí. apoyando. Por Deme un favor. minuto, doctor. Deme un minuto. La dejo de compartir. Porque a mí me parece que sí la estoy compartiendo. Sí, nada más que se ve en tu modo presentación y se ve todos tus apuntes. Entonces, de repente hay unas cosas que no se notan. Estimada comunidad, continuamos en unos segundos, unos minutitos. Pero bueno, mientras tanto, quizá podríamos, ahorita que puedo verles a todos, a todas, igual y podemos volver a levantar la manita quienes el día de hoy consumieron o tomaron algún medicamento, algún fármaco. Esto pues va a ayudar muchísimo a la dinámica de la doctora Judith. Entonces, para las personas que se acaban de integrar, si nos ayudan, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete personas. Ocho, nueve, Aquí está. 10. Una disculpa, no soy tan tecnológica. Creo que ya está compartido, ustedes me dicen. Sí, ya se ve tu portada. Ah, ok, denme un minuto. ¿Es correcto que se ve? Ajá, viene generalidades, residuo, Ah, ujú, ok, residuo sí. Disculpen, peligroso. no, es que estaba creo que presentando otra donde dice correcto, mis apuntes, como todo mexicano. Ok. No te preocupes. Se estima que uno de cada tres establecimientos de la atención médica no gestionan de una manera segura sus desechos. Es decir, que para esto se hace necesario que nosotros, cualquiera de nosotros, tengamos o no incidencia en la situación sanitaria, conozcamos. Y es por ello que les agradezco la invitación a este seminario permanente, porque todos nosotros incidimos en este proceso. Entonces, actualmente existen 6 tipos de residuos dentro de los residuos sanitarios. La clasificación 1 es los residuos de forma general, como vemos en la imagen, papel, cartón. Los residuos clase 2 son residuos asimilados a los urbanos, por ejemplo, como los guantes. La clasificación tercera son residuos biosanitarios, cortantes o punzantes, que comúnmente cualquiera de nosotros hemos o tenemos algún vecino, amigo, familiar que utiliza, por ejemplo, insulina y su aplicación. La clasificación cuarta son residuos biosanitarios especiales, como por ejemplo los hemoderivados. La clase quinta son los residuos químicos, que ya los vamos a detectar. Y la clase sexta son los residuos citotóxicos y citostáticos, habitualmente fármacos quimioterapéuticos. Y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Entonces, de la clase 1, que son habitualmente todos los residuos generales, pero hay que recordar que estos se encuentran dentro de la definición de residuos sanitarios, es decir, en la situación sanitaria, en laboratorios o en investigación biomédica. Es decir, todo lo generado de material de oficina, de cartón, los desechos de cocina son clasificados dentro de esta categoría. La clase 2 son residuos asimilados a los urbanos. Los yesos que nos colocan, los guantes que utilizamos, la ropa, por ejemplo, cuando colocamos algún acceso venoso central y la depositamos en la basura, o material de curación, gasas, ¿de acuerdo? Pero ahorita les vamos a decir la cantidad de residuos que pueden estar contaminadas con sangre.
La clasificación 3 son residuos biosanitarios cortantes y punzantes, que estos son los que habitualmente pensamos son los malos. Y dijimos que, o la OMS menciona que solamente el 15% de esos residuos biosanitarios van a ser contaminantes de este tipo. Hojas de bisturí, agujas, pipetas, portaobjetos o artículos de cristal, pero que han estado en contacto con material biológico propiamente. Y la clasificación grado 4 son residuos biosanitarios especiales. Aquí se encuentran los residuos de pacientes, equipos y filtros de diálisis y residuos de animales. En asterisco se marcan las partes infectocontagiosas, que es algo importante. ¿Por qué? Porque lo que se buscan son pacientes que tengan infección por virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, infección por VIH, o también aquellos que pueden ser transmitidas infecciones por aerosoles. Los residuos animales y los residuos anatómico-patológicos también humanos, que incluso tienen que ver con la parte de las personas gestantes, también esos residuos son también parte de esta clasificación. Cultivos contaminados, los hemocultivos, las hojas, las cajitas Petri, todo eso forma parte de estos residuos biosanitarios especiales. La clase quinta son medicamentos caducos, reactivos de laboratorio, las placas de radiografía, agujas del laboratorio, los disolventes halógenos, que son soluciones que están constituidas por cloro mayor al 1%, por ejemplo, el cloroformo, y los no halógenos son menor al 1%, por ejemplo, el etanol o la acetona, que la consumimos cotidianamente, las mujeres habitualmente, los restos anatómicos en formol o envases contaminados vacíos. Y por último, la clasificación grado 6 de residuos citotóxicos y citostáticos son restos de medicamentos que habitualmente pues son aptos para la cuestión farmacológica y tratamientos, pero su uso debe de ser desechado en materiales específicos. Incluso como se ve en la fotografía, están establecidos marcadores específicos, como por ejemplo esta caja que dice C de citotóxico y en este color se deben transportar. Materiales cortantes o punzantes utilizados en la preparación y administración de este tipo de fármacos y el material que se utiliza o que ha estado en contacto para esto. Es, por ejemplo, los guantes, aquí entrarían los sistemas de venoclisis, todo ellos son o pertenecen a esta clase sexta. El impacto de los residuos farmacéuticos es multifacético y dinámico. Nosotros habitualmente se hace necesario conocer que los efectos van a ser diferentes, ¿de acuerdo? Y que la población mexicana habitualmente carece en muchas ocasiones de una institución pública que le prevea atención clínica. Y esto favorece la práctica del consumo común de fármacos. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Por eso les preguntaba al inicio de la plática. ¿Quiénes de nosotros hoy utilizamos un fármaco? Antes de entrar a la charla, más o menos vi que conectamos como 40 personas. Y el día de hoy, al final de la charla, vamos a comentar pues una parte. Fui a mi proceso terapéutico y mi terapeuta me solicitó que si tenía un medicamento para el dolor. Y este es mi botiquín para el dolor. Al final veremos si es correcto o incorrecto utilizarlo. Dentro de los fármacos que aquí tenemos, omeprazol, difenhidramina, un suplemento alimenticio, iosina, metoclopramida, pero analgésico no encontramos. ¿A qué viene esto o para qué es este ejemplo que ahorita les estoy comentando? Porque ahorita desarrollaremos un tema que se denomina farmacocontaminación. Algunos de nosotros quizás ya estemos en contacto con este tema y algunos otros es nuevo, como por ejemplo, para mí. Para mí desde una forma más profunda porque habitualmente los medicamentos que nosotros prescribimos no son la única fuente que ingresan al medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, la forma profiláctica de estos medicamentos también se encuentra invertida en todos nosotros. Se estima que el diclofenaco está presente en 50 países mediante las aguas residuales que se han hecho estudios y pensaríamos, como les comentaba en un inicio,
Quizás por la transición epidemiológica sería más común encontrar, no sé, por ejemplo, metformina, aspirina, algún otro fármaco cardioprotector, por ejemplo, o de la cuestión cardiovascular. Sin embargo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, se ha observado en tan solo 15 países de los 71 países que se encuentran identificados los diferentes fármacos. Actualmente, los fármacos entran dentro de este proceso denominado como contaminantes emergentes. Y estas son sustancias que se presentan en el medio ambiente y que se consideran que son imperceptibles, ya sea porque se han estudiado por poco sus efectos, porque son insuficientes, porque los desconocemos, pero son muy comunes, son partículas que son pequeñas y que en muchas ocasiones ni siquiera son, por ejemplo, eliminadas mediante los tratamientos de las aguas residuales y los encontramos de forma generalizada. A lo mejor nos suena mayoritariamente el estudio de los detergentes, el estudio de la industria cosmética, las cremas, de acuerdo, los detergentes, pero los fármacos son una importante cantidad de contaminantes emergentes porque habitualmente no son tan estudiados y esto nos lleva a un proceso de ecotoxicidad. Entonces, para desarrollar el tema de farmacocontaminación, hay que establecer que la contaminación por los medicamentos está relacionada principalmente por tres fuentes. Uno es el consumo que nosotros realizamos de forma cotidiana, la segunda es la excreción y la tercera es la forma en la que lo eliminamos. Ya sea que estos medicamentos estén caducos, que no se hayan consumido o que no se hayan nunca utilizado. Hay un estudio en el año 2021 que hizo una revisión, García y Contreras. En el 2014, ellos en la zona urbana de Nuevo León desarrollaron este estudio. Entonces, dieron seguimiento a la población durante 2 años y encontraron más de 50,000 fármacos caducos. Pero lo más importante de todo este estudio es que tan solo el 30% de ellos se pudo clasificar y el resto no había forma de clasificarlos. Como a lo mejor, por ejemplo, el día de hoy que les comento, pues yo tengo este fármaco que es butildiosina y que tiene un lote y una caducidad, pero no se ve el tiempo, no hay fecha. Entonces, todo esto, según la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, es considerado como un residuo peligroso. ¿Y a qué nos lleva este proceso? Hay que establecer que los medicamentos tienen un ciclo de vida y no solamente es cuando nosotros lo consumimos, que es lo que prioritariamente pensamos, no. Desde la forma o desde el proceso de la fabricación tiene posibles emisiones al medio ambiente. ¿Cómo se distribuye? Es diferente, por ejemplo, voy a poner ejemplo que es muy cotidiano en nuestro México mágico, los tipos de distribución, en dónde se encuentran los camiones, ¿no? O sea, ese tipo, cuál es la emisión de gases que produce. Y una parte importante también es el almacenaje, cómo se transporta y cómo se hace el manejo de estos residuos. Entonces, en todos estos procesos del ciclo de vida de los medicamentos, todos ellos pueden impactar de diferentes vías las alteraciones a nivel de nuestra población, nosotros como seres humanos, pero en todo el medio ambiente. Es por ello que hay 4 estadísticas que me parecieron de vital importancia. Es que actualmente la fabricación de productos farmacéuticos a nivel mundial mantiene un crecimiento aproximado del 8.3% de forma anual y se estima que 8 millones de personas mexicanas compran medicamento robado o falsificado, que es otro rubro por el cual deberíamos de hablar y hacer toda una charla. Es un proceso diverso para cada uno de nosotros. Y también es importante reconocer y se establecen en diferentes estudios desde Costa Rica, Argentina, Ecuador. Las cifras son muy parecidas a lo que nosotros vivimos en México. El 65% de la población desecha sus medicamentos junto con la basura común, 15% lo echa al drenaje, 3% lo quema y si algunas personas son como mi mamá, por ejemplo, lo deposita en las plantas. Algunos de ustedes, si tienen alguna de esas características, también manita arriba. Alrededor del 10% de los medicamentos que se producen, ¿de acuerdo? Caducan sin consumirse. Y eso es algo relevante porque hay otras encuestas que se han realizado
Hay en Costa Rica una encuesta que se hizo y un seguimiento que se dio a más de 440 familias, donde se detectaron aproximadamente 44,267 fármacos, si no recuerdo mal la estructura del número. Pero de todos ellos, lo impactante es que el 53% no pertenecía a las personas que estaban en casa, que se hicieron esa encuesta. Y igual lo desechaban el 85% junto con la basura común, pero ellos mencionaban ahí que el 11% sí lo iba y lo depositaba a un sitio correcto para su desecho. Y en México, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos nosotros para este proceso? Hay una normativa mexicana que nos habla sobre la distribución de competencias para la disposición de medicamentos caducos e inservibles. Y esto empieza desde 1998, ¿de acuerdo? Donde se empieza a legislar y es hasta 1990 con el Tratado de Libre Comercio que realmente México dice, yo tengo que hacer un impacto positivo sobre el medio ambiente. Pero si esto se traslapa años después, hasta el 2015, realmente la norma oficial mexicana 59 dice, bueno, hay que ver una correcta fabricación, pero muchas veces no se habla de la parte de la eliminación y que esta también tiene que ser adecuada y correcta y amigable con el medio ambiente. Entonces, los enlaces en nuestra normativa mexicana están por la Secretaría de Salud, por la Secretaría del Medio Ambiente, por la Procuraduría Federal de la Protección del Ambiente y también está establecido por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. ¿Qué busca esta normativa o hacia qué nos lleva este proceso? A dos partes. Su objetividad está relacionada a dos principales características. Una es establecer cuáles son las disposiciones generales para la gestión integral de sus residuos, incluyendo los sanitarios, que es la competencia del día de hoy, y definir qué responsabilidades y acciones tenemos, pero sobre todo para prevenir y controlar cómo se generan esos residuos. Y esto se hace mediante la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, mientras que la norma oficial mexicana 83 y 98 establece cuáles son los objetivos para la gestión de residuos sanitarios, estableciendo especificaciones técnicas y criterios específicos para su manejo. Todo esto nos va a llevar a que no estamos tan mal. También hay que darnos unas cuestiones buenas y positivas a los mexicanos. Se ha creado este proceso, este Sistema Nacional de Gestión de Residuos y Envases y Medicamentos, y algunos de ustedes creo que ya lo conocen. Y esta es una asociación civil que en el 2007 llega a su creación y en el 2008 se envía la prueba piloto en la ciudad, bueno, en Puebla. Y lo que busca, el objetivo principal de este sistema es manejar y eliminar los medicamentos de formas caducas y sus envases. Y este proceso no solamente es con la fabricación, sino con los consumidores, o sea, un proceso de responsabilidad, de autoconocimiento, de crecimiento para todos nosotros. Actualmente se establecen que existen 4,600 contenedores distribuidos a nivel nacional en 27 estados. ¿Cuáles estados? Está Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Coahuila, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, la Ciudad de México, o sea, diversas entidades. ¿Y qué es lo que busca o cómo se genera esto? Quizás algunos de ustedes han tenido el hecho de poderlos ver o incluso utilizarlos. Si entran a su página en internet y no sabemos dónde se localizan estos sistemas, colocamos la ciudad, por ejemplo, yo pongo Aguascalientes y me sale toda la rama de sitios en los que están establecidos estos sistemas y habitualmente se localizan en las farmacias. ¿Y cómo trabaja este sistema? Hay varias situaciones. Primero, hay que definir, los medicamentos tienen dos características principales. Una es la fecha de caducidad y otra es la fecha de consumo preferente. ¿Qué diferencia una de la otra? La fecha de caducidad es la fecha hasta que se garantiza la estabilidad del fármaco en su envase y su recipiente original, que no esté abierto, que no esté manipulado y que se conserve en condiciones adecuadas. La norma oficial mexicana establece este proceso por 5 años y el indicativo de esta figura es que ese fármaco se debe de consumir o tiene una caducidad menor a 5 años. Cuando tengan un reloj de arena, esa caducidad es menor a 5 años. La fecha preferente de consumo, estos son principalmente para situaciones dietéticas, por ejemplo, suplementos y todo ello. Son la fecha a partir de la cual el producto sigue siendo seguro para su uso,
siempre y cuando se hayan respetado las instrucciones de su conservación y que su envase no esté dañado. Pero hay una característica que puede ser que la textura o el sabor puedan estar o verse ya alterados. Entonces, son dos características completamente diferentes. ¿Y a esto qué nos lleva? A que este sistema que nosotros tenemos se establece de esta forma. ¿Cómo funciona el SINGREM? Hay 5 puntos que ellos nos dicen. Lo primero es nosotros como pacientes, como cualquiera que deba o tenga esa posibilidad de identificar un medicamento caduco y que ya no se tenga que usar. Por ejemplo, medicamentos como gotas. Nosotros habitualmente tenemos un frasco gotero. El proceso de este fármaco menciona que se debe de conservar en un envase cerrado en un lugar fresco, seco, a temperatura ambiente y no más de 25 grados. ¿Cuánto tiempo tiene este fármaco conmigo? Más de un año. ¿Se utiliza? No se utiliza. Lo que mencionan ahí es que idealmente una vez abierto se debe de consumir o cuando se termine el tratamiento y desecharlo o bien máximo conservar 4 semanas. Pero nosotros, todos nosotros, me incluyo, tenemos fármacos que no son así. Entonces, el segundo punto de este sistema es el depósito del medicamento, que sí, habitualmente tabletas, cajas, que no, jeringas, inyecciones, eso no lo aceptan. Entonces, en la farmacia van a estar estos contenedores que algunos de ustedes ya los han identificado y el usuario va a colocar ahí los medicamentos dentro del contenedor. La siguiente etapa es la recolección en las farmacias. Un supervisor de este sistema nacional llega a la plaza, recolecta la basura, la pesa en presencia del encargado de la farmacia y la entrega con una papeleta de recolección. En ella se anota cuánta cantidad de recolección y se archiva, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso de este sistema? El transporte y el almacenamiento temporal. Un supervisor de este sistema traslada los residuos al almacén temporal donde nuevamente se pesa y se ingresa de acuerdo para su registro. El personal debe ser calificado, lleva a cabo su muestreo estadístico, recolecta de forma responsable y envía el reporte de acuerdo correcto para los muestreos en esta oficina. No es por nada, pero el sistema dice que Aguascalientes es uno de los mejores en este proceso. Y el último paso es la parte de la destrucción final, que vamos a ver que existen diferentes formas de eliminar estos fármacos. Entonces, los residuos son transportados para su destrucción final con un prestador de servicios calificados, ¿de acuerdo? Hay diferentes formas de eliminación y se va a emitir un certificado de destrucción manifiesto, mismo que se envía a esas oficinas y que ampara el final de ciclo de los fármacos, iniciando desde su recolección hasta el final. Pero ahí no queda todo, o sea, no es lo importante de la farmacocontaminación, sino todos los procesos que conllevan, porque cada uno de ellos impacta en el medio ambiente. ¿Qué va a pasar? Que es preocupante que esta exposición sea crónica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es más intensa que una exposición aguda. ¿Y a qué se refiere este proceso? A que veremos que los fármacos se encuentran en el medio ambiente de diferentes formas, mediante las vías de emisión, los riesgos que se producen potencialmente asociados a los fármacos caducos, cuáles son los métodos de disposición de estos fármacos, cómo se clasifican los fármacos, de qué formas los podemos disponer y cuáles son las posibles soluciones para mitigar los problemas de la farmacocontaminación. Entonces, entrando a este proceso, las principales vías de emisión de los fármacos en el medio ambiente es la vía acuática y las aguas residuales, ya sea urbanas, hospitalarias, industriales o de origen agrícola y ganadero, siguen siendo la principal vía de emisión. Mediante el consumo, como le decía, la excreción o eliminación, cualquiera de ellas forma parte. La segunda, ¿cuáles son los riesgos potenciales de los medicamentos caducos? Para la salud humana se han establecido incluso, por ejemplo, en Aguascalientes tiene una alta incidencia de enfermedad renal crónica, pero también se ha asociado a enfermedades hemato-oncológicas, ¿de acuerdo? Alteraciones de endocrinopatías, exposiciones y afecciones habitualmente a nivel de la piel. Asimismo, a nivel medioambiental hay muchísimas revisiones habitualmente o lo más común que se ha estudiado son en peces, de acuerdo a las características que se hacen en diferentes
crecimientos también en plantas, por ejemplo, como las sulfas disminuyen el crecimiento de las raíces, pero cuando se exponen estas plantas de invernadero pueden incluso llegar a matarlas. En el pez carpa, las alteraciones en la reproducción, en las ranas también. Entonces, hay un estudio también que habla sobre las muertes de los buitres en India al consumir carne de cadáveres vacunos que estaban siendo o que estaban consumiendo diclofenaco y que terminaron con esta población. O sea, es algo desbordante porque este proceso no es solamente lo que conlleva aquí en mi bolsita que yo tengo, sino todo el impacto global que conlleva. Entonces, los métodos de disposición son diferentes. El primero, idealmente, que quisiéramos hacer es devolución al donador o al fabricante mediante el sistema nacional. Hay también procesos térmicos, hay temperaturas altas o temperaturas medias. ¿Y qué características tiene una u otra? Es que, por ejemplo, este proceso de tratamiento térmico a temperaturas medias nos dice que son menos de 850 grados y al menos 2 segundos deben estar en ese sistema de doble cámara. Mientras que los procesos de tratamiento térmico a altas temperaturas, se desarrolla a través de, por ejemplo, cementeras o cámaras gasificantes. Y la diferencia entre uno y otro es que alcanzan, por ejemplo, en las cámaras cementeras hasta 1500 grados centígrados, mientras que en las de gases los 2000. Y hay sitios de disposición de residuos que ahorita los vamos a desarrollar, que son los principales o lo que comúnmente conocemos, y hay otros que son los procesos de estabilización y solidificación. Dentro de los sitios de disposición de residuos, que son los que más conocemos nosotros, son basureros al cielo abierto y es lo más común, pero vertir de esa forma no es lo mejor, es la forma de mayor contaminación. Lo ideal es que cuando estos fármacos llegan a este proceso se haga una situación que se llama inertización y posteriormente sean cubiertos por basura común de la que generamos nosotros. ¿Por qué? Porque en estos basureros al cielo abierto, recuerdan que habíamos hablado sobre el impacto y la parte de medicamentos falsos. Entonces, muchas veces estos fármacos son nuevamente reutilizados por nuestros compañeros que desarrollan la tarea de, o les llamamos pepenadores. Entonces, es inadecuado ese proceso. Hay otra situación que son los rellenos sanitarios altamente dirigidos e idealmente estos son los que se desarrollan y son los de disposición mejor en el aspecto de que producen una protección elevada a los mantos acuíferos porque tienen ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Lo que buscan cuando son rellenos sanitarios altamente dirigidos es que al menos tengan 10 años de vida, que en ese sistema de estudio no estén en una zona sísmica, que por ejemplo se sepa que no pueden llegar a inundarse en los próximos 25 años y que tengan todo un proceso de estudio hidrológico que vea beneficio a la sociedad, que pueda estar señalizado, que sea independiente al menos a 50 kilómetros dentro del centro de distribución y lo que llega a depositarse ahí. Entonces, esas características del relleno sanitario es lo mejor porque después de ello también se hace un proceso de cómo se debe de cubrir, cuánto es la cantidad de cemento que se debe de hacer para quedar sellado y para que esto no salga fluente a nuestra población mediante la emisión de gases. Y de los otros procesos, de los procesos de estabilización y solidificación, hay dos características principales. Es que estos son con materiales que se adicionan a los residuos, generando un sólido, por ejemplo, el cemento, la cal, mientras que el proceso de estabilización es cuando un residuo se convierte en una forma química más estable. Y también hay otro proceso que es la encapsulación y que eso es inmovilizar los productos farmacéuticos con un bloque sólido dentro de un tambor de acero. Y la inertización, que es retirar los medicamentos del empaque primario y secundario, que es lo que habitualmente quizás nosotros hacemos, que son las cápsulas cuando las rompemos y vertimos el medicamento incluso en agua, lo diluimos y lo depositamos en el inodoro o por ejemplo en nuestras llaves de nuestros lavabos. Eso es lo que habitualmente nosotros realizamos. Pero todo este proceso debe de ser por gente calificada. Y nosotros habitualmente, ¿qué es lo que hacemos? Como lo vimos en las estadísticas, 85% lo vertimos de forma agua va, sin recordar si es lo correcto, lo incorrecto o cómo se deben de
establecer y desechar. Entonces, ¿cómo se clasifican estos medicamentos caducos? Esto es importante, recordar que siempre deben de considerarse residuos farmacéuticos todos los medicamentos caducos. Todos, todos, todos. Todos los medicamentos almacenados bajo ciertas condiciones de temperatura, todos ellos son residuos farmacéuticos. Es decir, por ejemplo, si nosotros utilizamos insulina, se utiliza insulina y ya pasó su tiempo de uso, ya no le estamos aplicando, mi familiar cambió de fármaco, ese es un medicamento caduco, ya no va a funcionar. Tabletas o cápsulas que no tengan caja, todos los tubos, cremas, pomadas que son sellados, sus sellos están violados, ¿de acuerdo? Y todas las formas líquidas como esto también es un medicamento caduco. Entonces, esta es una de las características que me gustaría que ustedes se quedaran, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros cotidianamente estamos expuestos y en contacto con un medicamento caduco. Sin embargo, no lo consideramos así. Y eso es algo realmente relevante porque, Se mató a mi madre confundiéndola con él. ¿perdón? No, se filtró un audio. Por favor de todos, mantener sus audios cerrados. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, hay que también, se puede clasificar por el principio activo o por la forma farmacéutica, ¿de acuerdo? Los principios activos pueden ser las sustancias controladas. Los que más utilizamos aquí, por ejemplo, de controlados, pudiéramos encontrar narcóticos, ¿no? O sea, morfina, fentanilo, que habitualmente no están como muy ad hoc o en la población mexicana muy común, pero los antibióticos sí lo están. Los antineopláticos son otro tipo de principios activos, los hormonales, los antisépticos y desinfectantes o las formas farmacéuticas, sólidos, polvos, líquidos, ampollas, aerosoles o material reciclable. Hay un estudio que se realizó en la ciudad de Oaxaca, en Teotitlán, se encuestaron, ¿de acuerdo? Fue un estudio descriptivo que se hizo una encuesta a 172 personas. Me llamó la atención la lectura de este estudio porque yo pensaría que habitualmente, así como estaba teniendo la lectura a nivel mundial, que íbamos a encontrar aquí también con nosotros en la población mexicana analgésicos. Sin embargo, se encontró prioritariamente antibióticos en un 26.7% de esa población. De los 172 encuestados, 70% eran mujeres. Pero lo más relevante también es que esas personas tenían fármacos pediátricos en el 18%. Entonces, es importante, como les decía, de acuerdo a dónde nos localicemos, dónde estemos, dónde nos encontremos nosotros, es también el tipo de fármacos que son habitualmente más comunes en nuestra población. Entonces, ¿qué nos lleva a esta clasificación? A que tenemos que tener método de disposición de acuerdo a su categoría. Y hay tres principales características. Lo que buscamos es que minimizar el impacto ambiental, evitar su uso y educarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para obtener cambios, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso va a llevarnos a que nosotros podamos tener diferentes opciones de disposición y que este proceso, es decir, esta charla nos lleve a encaminar y decir, bueno, ahora tengo una tableta, es un sólido, ¿qué puedo hacer con ellos? Llevarlo a un tiradero controlado, que esté en un relleno sanitario. Si es un líquido, lo desecho al drenaje o necesita este proceso de incineración a altas temperaturas o las ampolletas que habitualmente se tienen que triturar, desechar el líquido en el drenaje, ¿de acuerdo? Y el resto. Entonces, los antiinfecciosos, ¿de acuerdo? Que son los más comunes también y cotidianos que encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estamos expuestos a todos y formamos parte de todos y cada uno de ellos. Entonces, por eso es necesario conocer que los efectos de los residuos sanitarios son complejos, ¿de acuerdo? Y que es una cantidad enorme de variantes, ¿de acuerdo? Y de factores contextuales para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, o sea, México genera 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año.
Entonces, de eso depende que nuestra población también sea cada día mejor y que nosotros, a través de nuestras acciones que pensamos que son pequeñas, se traslapen en grandes acciones. Entonces, ¿qué posibles soluciones podemos tener para mitigar el problema de la farmacocontaminación? Pues evitar el sobreuso del consumo de los medicamentos. ¿Qué sucede? Nosotros, los mexicanos, somos muy ad hoc de decir, me duele la cabeza, tengo gripe, me tomo un antigripal y se queda como lo que ahorita vimos que es mi cotidianidad. Entonces, también lo ideal sería adecuar el tamaño de los embestes del medicamento. Por ejemplo, los antibióticos, la dosificación ya viene por día, ¿no? Mejorar también los sistemas de detección de los contaminantes. Hay pocos estudios sobre este proceso. Reforzar la gestión adecuada de los medicamentos. ¿Y esto qué nos va a llevar? A que nosotros también, el personal sanitario, optimicemos los tratamientos de acuerdo a lo que se requiere. ¿Para qué? Pues para que eso impacte en implementar tratamientos específicos en nuestros pacientes. Y todo esto conlleva a que se optimicen también los tratamientos en las estaciones de aguas residuales, porque les decía, estos son fármacos o son establecidos como emergentes, o sea, son nuevas categorías de contaminantes. Y esto también es de implementar tratamientos específicos para los que ya han sido identificados. ¿Cuáles dijimos? Diclofenaco, por ejemplo. O sea, los analgésicos llevan la bandera en todo. Carbamazepina se identificó en 48 países y en tercer lugar, ibuprofeno en 47 países. Entonces, si se fijan, van encaminados a los primeros lugares el uso de antiinflamatorios. Y por último, pues recordar que los medicamentos irregulares son aquellos que se encuentran fuera de especificaciones, los caducos, los adulterados, los contaminados o falsificados. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 10 fármacos a nivel mundial son adulterados, pero en América Latina hasta 3 de cada fármaco que se consume está. Entonces, eso también nos habla de una vulnerabilidad social en la cual nosotros vivimos. Como conclusiones asociadas a este proceso, me gustaría tener 3, que la práctica del desecho de medicamentos se encuentra influenciada, una, por la conciencia ambiental. Si no la identificamos como una necesidad, la farmacocontaminación va a seguir. Depende también de nuestra actitud social y cultural, que se hace necesario fomentar buenas prácticas para la gestión en materia de planes de recolección, porque quizás algunas ciudades los tenemos y otras no, para una adecuada eliminación del medicamento caduco y que ustedes y yo, todos nosotros, somos agentes cuya colaboración y trabajo son necesarias para reducir el impacto de la farmacocontaminación a nivel mundial. Entonces, esta plática va encaminada a que dejemos huellas verdes en nuestro camino y que de hoy en adelante revisemos de forma, la palabra quisiera decir más a conciencia, lo que nosotros tenemos dentro de nuestros hogares, ¿de acuerdo? Todos estos fármacos que ya no son utilizables, también depositarlos en algún lugar. Y si bien hoy me sucedió a mí, quizás mañana les pueda suceder a ustedes, o que esto pueda disminuir el impacto de una reacción alérgica o algún otro efecto. Entonces, les agradezco. Gracias por formar parte del Seminario de Bioética Médica, esta conexión entre la salud y el medio ambiente, y gracias a la doctora Alcázar y a la doctora Ramírez por haberme invitado. Muchísimas gracias, Judith. Realmente fue impresionante tu charla. Lo digo con mucha honestidad porque pues es un tema que no es tan visible, ¿no? Ahorita que dijiste de qué hacemos normalmente con todos esos medicamentos que van caducando, los que nos sobran, todo eso, pues las prácticas comunes, ¿no? De tíralo por el baño, por el drenaje, en las plantas, una gran cantidad, pero que uno cree que eso es lo normal, ¿no? O lo más adecuado, pero en realidad no. Me impactó también mucho tu lámina donde se dice qué hay que hacer con los diferentes tipos de medicamentos, pero
híjole, o sea, si no tengo el conocimiento o incluso no tengo la manera para deshacerme de esos medicamentos, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Muy complejo. Pero muchísimas gracias. Ahora sí, yo nada más quería comentar eso. Ahora sí, Lucy, si quieres coordinar comentarios y preguntas, adelante. Muchísimas gracias por la participación. Estoy muy contenta por estar unidos, todos los que estamos presentes. Muy agradecida por el comentario de la directora. Parece que no fue nomás personal el interés por un tema. Me tocó revisar también literatura para el día de hoy para todos y poder aportar lo más que se pudiera, pero me pareció una información muy práctica, de fácil entendimiento para todos. De hecho, información que a lo mejor no se encuentra en algunos sitios de forma tan sencilla, nos facilitó conocer los datos que pueden, así como lo ha mencionado, impactar como una huella verde desde nuestra acción. Y voy ahorita, si alguien quiere hacer las preguntas levantando la mano para dar prioridad primero a quien quiera hacerlo de forma por video y posteriormente voy a leer todo lo que han comentado en el chat. Igual voy a ir comentando mientras levantan la mano o alguien quiere hablar por micrófono Ya de tenemos las uno, Lucy. de Ah, lo que han bajo la de mano. lo Aquí tenemos a alguien, ok. grupo AMSET. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, a mí me encantó mucho esta plática, pero bueno, yo estoy tomando el curso como, bueno, esta parte de Conbioética, tomarla en cuestión como institución, porque hablamos mucho del desarrollo sostenible y sustentable y a veces decimos no, no se hace nada. Pero en este caso, hoy en día se está estudiando mucho la parte de medicina alternativa, que la parte de sueroterapia, que la parte de acupuntura, la parte de masajes, la parte de cosmiatría, toda esta situación de los materiales que se manejan, muchos de ellos son residuos biológicos. Lo comento porque también estoy yo estudiando el diplomado de tatuador artístico y cosmético y se da el manejo de agujas, esta parte de los guantes de nitrilo, la parte de cubrebocas, toda esta situación. O sea, son residuos al fin y al cabo biológicos porque se está trabajando con la parte de salud y belleza. En este caso, ¿cómo hacer referencia a esta parte de concientizar a este sector de que su basura no se va al camión de basura normal, sino que a dónde se pueden inscribir para hacer conciencia? Soy la licenciada Diana Dávila, para hacer conciencia de esto, porque muchas veces dan las clases, sí dan la clase de manejo de residuos biológicos, pero no dicen, ay, te tienes que inscribir a tal lado. Nada más te dicen, bueno, tú vas a ir a la COFEPRIS a darte de alta como tatuador y esto, pero mis residuos biológicos, ¿a dónde se tienen que ir? Y más si son agujas de tatuaje. Gracias. Bueno, este proceso se debe de llegar hay directrices que están establecidas. Esto es de acuerdo o se tendría que dar el seguimiento de acuerdo a la norma oficial mexicana 087. Entonces, para esto, estos sí son considerados residuos biológicos infecciosos y los RPBI, que era lo que le decía la doctora Luz, es otro tema completamente diferente. O sea, los residuos sanitarios tienen esta complejidad que se clasifican, ¿no? Entonces, quizás lo que usted nos pregunta es justamente sobre los RPBI. Y los RPBI son una estructura específica que tiene que tener un compendio y una forma de cómo se deben de tratar y para ello se debe de hacer un proceso también ante COFEPRIS de acuerdo a la normativa vigente en este momento a nivel nacional. Y sí, todos esos son considerados, como bien lo comenta, residuos biológicos infecciosos, ¿de acuerdo? Entonces, todo, hay una característica dentro de la clase eh, cuarta que decíamos, el contenido en mililitros de sangre se establece 100 mililitros, ¿de acuerdo?
Entonces, lo ideal sería que pues en esas prácticas pues quizás pudiéramos determinar si los pacientes o los usuarios, voy a poner la palabra usuarios, son portadores de infecciones, ¿no? Pero no lo sabemos. Entonces, por ello es que si se fijan en la página decíamos y lo ponemos como asterisco, infectocontagiosos, porque lo que busca es disminuir justo, el impacto que se busca es disminuir, o sea, todos esos procesos lo que buscan ser son preventivos en cualquiera de nuestras prácticas. E incluso para la toma nosotros también de alguna muestra, se dice la normativa cómo se tiene que utilizar, o sea, los guantes y el uso del alcohol, las jeringas, dónde se depositan, cómo son los cuadros, los botes donde se desarrolla o se deben de eliminar los recipientes, porque las agujas solamente, los capuchones van en otro lado, o sea, es una parte de clasificación de los residuos biológico-infecciosos, de acuerdo a la normativa vigente. Gracias. A usted. Voy a comentar algunos datos que anoté mientras alguien más decide si quiere hacerlo por video. Bueno, en esta ocasión voy a dictar el token ya para hacerlo de otra forma distinta, o sea, a mitad y ahorita continuamos con todos los comentarios porque según unos 10, 20, ¿no? Entonces voy a dictar el token que es la clave que posterior a la actividad que pide el sitio, es un recuadro en donde dice registrar asistencia. De todas maneras, si alguien tuviera dificultad, yo directamente se los puedo comentar o soporte de bioética y ambiente nos apoya a cualquier hora, ¿no? O sea, siempre están muy receptivos y muy accesibles al llamado inmediato. El token lo voy a dictar 3 veces para que no haya problema y lo voy a anotar. Es con mayúscula, lo voy a poner en el grupo WE7KM. Lo dicto de vuelta con mayúscula WE7KM. Si tienen alguna pregunta con respecto al registro, seguimos ahorita al término. De los comentarios que vayan hasta ahorita, Manuel Ayala nos saluda desde Paraguay y comenta que el diclofenaco se consume bastante en Paraguay. Posteriormente también le comparte una felicitación a la doctora Judith. Berenice López González comenta, podemos encontrar, no son preguntas, todos son comentarios, ahorita le comento exactamente las preguntas. De comentarios dice, podemos encontrar metabolitos en aguas residuales. También menciona que las farmacias Benavides como que tienen al parecer unos contenedores en donde poner medicamentos caducos. Y Marisol Almaraz, también muy entusiasta, gracias a todos los que 2, 3 veces participan, lo pueden seguir haciendo. Marisol Almaraz nos comenta que al parecer también en el ISSSTE, quizá no de manera nacional, voy a averiguar también aquí en Sonora cómo lo manejamos, cómo se maneja. En el ISSSTE tienen contenedores para dejar medicamentos caducos. Agradecemos también el aporte ahorita de la compañera Diana Dávila. Y mencionan que voy a hacer otros comentarios mientras hay alguna intervención en video o por audio. Estas son felicitaciones. Dice, gracias, Cristal Cruz. Gracias, doctora. Qué importante tratar estos temas. Gracias, doctora, por su charla de Angelique. Muchas gracias por la charla del grupo de AMCDDH. Menciona aquí también Jorge Ayala. Tema relevante y como dicen, no tan visible. Hay que poner atención a las prácticas de gestión de residuos sanitarios. Erika Orendain. Muchas gracias por la plática. Para mí, como docente de enfermería y bióloga, me ayuda a plantear proyecto de intervención con mis alumnos. Morales Vázquez, tema muy interesante y pocas veces abordado. Sin duda, hoy aprendí mucho. Gracias. Lupita Monroy, excelente en ponencia, muy interesante porque a veces no tenemos la conciencia de cómo desechar los medicamentos. Berenice López, yo lo abordo dentro de la asignatura de salud ambiental en la licenciatura en medicina cirujano en la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Esta es una pregunta de Casa Green.
¿En qué nivel se encuentra la responsabilidad corporativa de las farmacéuticas para reducir y prevenir la farmacocontaminación que ganan billones con la producción y venta de sus productos en México? Me comenta si la vuelvo a realizar la pregunta. La, la normativa mexicana, como les decía, en el 2015 tiene estos ajustes y estos cambios. Y entonces ellos dicen para las farmacéuticas que tengan una adecuada fabricación. Pero era lo que les decía, no viene un rubro específico donde diga qué se hace para la eliminación. O sea, qué se va a hacer. Entonces, de ahí se forma esta asociación civil que lo que busca es generar este proceso de poderlos eliminar de la forma más correcta. Hay formas en las que nosotros podemos solicitar que el SINGREM lleve, por ejemplo, a cabo o coloque nuevos dispositivos para depositarlos. Si quieren, ahorita les paso el número telefónico para que si ustedes se quieren agregar también lo pueden hacer. Entonces, entiendo que muchas ocasiones cualquiera de las farmacéuticas, sí es una pregunta compleja porque el mundo farmacéutico tiene una inversión de muchas situaciones económicas, ¿no? O sea, lo ideal sería que todos desde la postura de identidad social viéramos o conociéramos todo este proceso. Muchas ocasiones las farmacéuticas, creo que algunas veces es como producir, 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 generar, generar, generar consumo, 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 pero ya después de que salga de la fabricación, pues como quien diría es otro rollo, ¿no? Pero les decía, en el ciclo vital de los medicamentos, no solo es la fabricación, ni no solo es el consumo, sino qué se hace con esos fármacos. Entonces, está regulado, está establecido, están nuestras normatividades y en teoría todo lo que está establecido se debe de seguir y eso impacta positivamente a nivel nacional y a nivel mundial. Pero les digo, o sea, hay muchísimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación Panamericana también de la Salud que hablan. Si lo distribuimos de América Latina, los registros son diferentes al países europeos, o sea, cada continente y cada región tiene diferente sistema también sanitario. Entonces, leía un comentario que decía, en Costa Rica, que mencionaban, también para todos nosotros es completamente diferente. Ok. Si podemos darle la palabra a Carolina Marín. Y mientras, adelante. Ay, perdón. Buenas noches a todos. Yo tengo una duda. Creo que también ahí es responsabilidad también de las proveedoras, ¿no? De las farmacéuticas, incluso también de las que pues hacen todo el material quirúrgico, porque pues a fin de cuentas, por ejemplo, las personas, cada día tenemos más población con insulina y yo me he fijado que todos van y guardan sus agujas en un botecito de Pepsi y van y como que ya la depositan en su misma casa, que van los residuos número uno. Entonces yo creo que también ahí deberían de pues fomentar esa cultura de forma que también, bueno, ya tengo mi botecito de coca lleno de agujas, puedo ir a depositarlas a tal lugar o tal lugar me va a recibir esto. Como que también las proveedoras se olvidan de esa responsabilidad social y que a fin de cuentas pues se van a ver afectados todos, ¿no? Entonces yo creo que también ahí a lo mejor sí hay una normativa, pero a veces violan esa ley y se la pasan por alto. Entonces yo creo que ahí también sería muy importante, incluso en los mismos hospitales vemos guantes en la basura general, que ahí ya ahorita veo que debe de ser un grupo uno y en el grupo 2. Entonces sí veo que pues hay mucha incongruencia en todas estas normativas que pues a lo mejor por cuestiones económicas o por ahorrarse, no lo sé, pero pues realmente pues a la larga esto puede impactar pues en la contaminación. Gracias, Carolina. Sí, nosotros pensamos, realmente yo cuando realicé el abordaje de este tema, yo dije residuos biológicos infecciosos, o sea, porque el sector salud es en lo que nos encaminamos todo el tiempo y como digo yo una frase, y para puras vergüenzas lo hacemos mal, como bien lo dijiste. O sea, basura general, los chetos, o sea, perdón, pero es una realidad México mágico.
O sea, el sector salud es así, o sea, entre que comes, entre que toma la muestra, entre que vas al laboratorio, vas corriendo, lleva las muestras aquí, se te derramó la sangre. Eso es una realidad. Bueno, creo que de los que estamos aquí, algunos más, menos, que somos del área de la salud, vemos que eso es una realidad. Y quizás donde tienen más ojo, como tú vieses la normativa, es en los biológico-infecciosos, pero sobre todo en los punzocortantes. Esa sí es una normativa que se sigue a capa y lo, porque incluso hasta si lo hacemos inadecuado, colocamos un acceso venoso central, realizamos una punción, lo depositamos. Y incluso si lo hacemos mal, jefatura y nos coloca y nos llama la atención, pero el resto, o sea, ¿dónde quedaron los 100 mililitros de la bolsa de hemoderivados? A veces se desecha. O el paciente tuvo vómito o tuvo una evacuación melénica. No sé, y también ahí estamos expuestos. Entonces, gracias, Carolina, porque esta es una gestión que se lleva poco a poco, o sea, conocerlo hace notar la diferencia en todos nosotros. Creo que va a haber un antes y un después de esta charla, porque eso es lo que buscamos justo, o sea, que este seminario impacte, o sea, que tenga esa conexión entre lo habitual, lo común, en lo que no es visible, a que todo eso vivimos en un ambiente y lo tenemos que cuidar. Gracias, Carolina. Gracias Carolina, gracias a todos los 45 personas que seguimos presentes. Voy a continuar con otro comentario aquí de Alonso González. Es comentarios nomás solamente. Dice, debería de darse esta plática en las escuelas de medicina. Otro comentario de Norma Ariadne, me encantó la ponencia, excelente la información, muchas cosas que desconocí en cuestión del medio ambiente y los medicamentos que tenemos en casa y dónde van para realizar más. Y otra cosa que ya no alcancé a grabar, dice Isabel Beristain, en Durango en el IMSS hay contenedores, felicidades por la charla. Eric Vázquez, bueno, ahorita me voy con Eric Vázquez. Luis Alberto dice, respecto a los residuos de fármacos, por lo general es la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica que ha realizado algunas campañas de gestión de residuos farmacológicos muy limitadas. Luego comentan, adelante. Perdón. Gracias por el comentario de Costa Rica. Fíjense que en la literatura me llama la atención que en los estudios que se ha hecho, la población costarricense tiene una característica que quizás yo no la abordé y que quizás muchos de los mexicanos hacemos. Y es la parte de que el 3% de la población de los estudios, habitualmente más o menos, regresan el fármaco a beneficencia. Y entonces nosotros tampoco lo hacemos. O sea, hoy me di a la tarea justo de decir, bueno, ok, tengo un fármaco, me lo traje. Ok, esto sería un medicamento que es funcional, útil, está en su caja, dice que normativa, o sea, todo. Así se debería de conservar, o sea, los 5 años que nosotros los tenemos, o sea, en su caja, segura, en un lugar donde dice aquí, consérvese a no más de 30 grados, consérvese en la caja bien cerrada, protéjase de la luz. Eso sería un fármaco que no está caduco. Es nuevo el fármaco, completamente, pero todos los demás no. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos dieron un tratamiento, voy a poner un ejemplo, 7 días es un evento agudo, no sé, tuvo falla cardíaca, por lo que ustedes gusten, 7 días, ok. Entonces el resto dijimos 4 semanas, quizás la beneficencia pudiera ser factible, pero después de ese tiempo ya no, y menos como los tenemos, como los tengo, o como muchos de nosotros, que es lo cotidiano, ¿no? Entonces, gracias porque el aprendizaje es mutuo, o sea, todos los países tienen diferente forma de vida y diferente acceso también a la salud. Eso es una situación primordial. Por eso le decía, la automedicación es muy común en México. Es más común de lo que nosotros pensamos, porque a veces las instituciones de seguridad social están sobresaturadas y entonces, ¿qué pasa? También manejo homeopático, ¿no? O sea, ajo rey, y aparte, por ejemplo, solo digo un nombre, ¿no? Y todos los procesos que conllevan, ¿no? Todas las implicaciones farmacológicas, los cambios, o sea, todo el proceso a nivel suprarrenal, y lo vemos como algo normal. ¿Quién avala, qué normativa hay sobre esos revendedores? No existe, como bien decía Carolina, o sea, lo vemos, pero no está palpable, no está factible, o sea, es algo común que en los tianguis se revendan, o sea, las pomadas que se hacen, los ungüentos,
Todo eso no está legislado, pero está al acceso de todos nosotros. Y contaminamos. Igual si quiero opinar, Luis Alberto Davis o Davis. Muchas gracias a la doctora. Sí, en realidad hay un pequeñito sí, sistema de pasar medicamentos a la beneficencia, pero sí, es muy limitado. Sí, Costa Rica tiene una cobertura de seguridad social muy alta y eso también implica mucho acceso a muchos medicamentos dentro del ámbito doméstico. Ese es el lío, o sea, tener tantas personas que tienen tanto acceso a medicamentos, que les sobran medicamentos, que hay mucha automedicación porque trasiegan esos medicamentos, no es que los venden, se los pasan al vecino. "Ah, me dieron este antibiótico que me funcionó muy bien, entonces se lo dan al vecino, puedes usarlo". Y entonces ahí sí se da un proceso bastante hasta peligroso, ¿no? De usar, de trasegar medicamentos regalándose entre vecinos. Pero sí es algo, una problemática muy importante porque muchos de esos medicamentos también están yendo hacia las, digamos, se evacúan hacia los ríos, etcétera, y entonces están contaminando, hay una carga muy fuerte. Y yo creo que sí, el ámbito doméstico es un punto porque en Costa Rica los otros ámbitos, el ámbito de salud, todo el sistema de salud sí tiene un buen sistema de manejo de residuos bioinfecciosos. Hay muchos protocolos, etcétera, pero esto, los medicamentos, es un universo que no se está atendiendo. Entonces, sí es importante desarrollar procesos de capacitación muy fuertes con las personas que van a los centros de salud, particularmente públicos, para el manejo de los residuos de los medicamentos. Sí, como decía en comentarios, ya se han hecho campañas desde la Facultad de Farmacia, van a algunas comunidades, hacen, tratan de concientizar de cómo manejar esos medicamentos, pero aún seguimos muy limitados. Entonces, sí es cierto, hay una brecha muy grande en la producción de residuos, farmacológicos en los hogares. Muchas gracias. Gracias, Luis, por el comentario tan acertado. Y como tres últimos comentarios hasta ahorita, menciona Eric Vázquez. En el Endomex tienen una clasificación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. El problema es que las unidades para la recolección no están adaptadas, aunado a la recolección informal. El sitio de disposición final en ocasiones son alcanzados por la marcha urbana y eso es un riesgo sanitario. Marisol Almaraz comenta, sería muy bueno que las farmacéuticas también se hicieran responsables de la disposición final, por ejemplo, centros de acopio, desconozco si alguna se ha comprometido. Y mencionan grupo AMCEDH, gracias porque así yo puedo llevar como institución la concientización de lo que se lleva a cabo en el área de la medicina alternativa, integrativa y legalidad sanitaria, preocupada con esa parte del desarrollo sostenible y sustentable a donde se debe acudir correctamente. Gracias. Y acá comenta igual Carolina Marín, incluso la fentermina, la acción, son medicamentos que se han detectado clonados sin cumplir normativas. Como comentario dentro de las cosas que puedo aportar, ahorita por los preocupados en la cuestión de hay un programa por la OMS de la guía para los desechos de residuos sanitarios del 2022, en donde de lo que también pude rescatar es, así como lo han mencionado ahorita, lo ideal es que como que los lenguajes, de residuos biológicos, pero es otro tema aparte, es que esté como universalizado. O sea, que que identifiquemos que ese bolsas o esos contenedores implican peligro o implican que tenemos que tener doble prevención, sobre todo quienes manejan esos residuos. Y de las cosas interesantes que leí de la guía para aporte a todos, es que lo ideal es que se realicen como marchas establecidas en las unidades de salud, o sea, que por donde pasan siempre sea el mismo camino que recorren y que sea lo más alejado de los lugares donde están los enfermos. Lo manejan como enfermos más que pacientes, no toda la guía.
Otras cosas que me gustaron es que sea de preferencia. A lo mejor son cosas que no tienen, o sea, simples y prácticas, pero me gustó conocer, me gustó conocer que promuevan que sea en un horario o muy temprano, o sea, las primeras horas de la mañana o las horas más de las tarde. Y también me gustó que dentro de los comentarios que se hicieron es que debería ser más universal los colores de las bolsas o de los contenedores, que estos rígidos, y que también mencionan que toda esta nomenclatura también lo ideal fuera que fueran como guías más internacionales. Hay muchos programas también o convenios que también esa guía corta también lo incluyen, pero de lo que más me gustó, que aquí lo comentaron sin decirlo así, es un lema o mantra que dice, quien contamina paga. O sea, es como quien lo contamina, o sea, tendrá que tener esa concientización que los que estamos presentes, pues notamos ya un claro interés en que no somos nomás uno, sino un equipo. Y igual agradecer todos estos aportes hasta el momento. Ya por mi parte nomás, este es el decálogo de bioética de la atención primaria de la salud y lo que me gustó en relación a bioética y ambiente y bioética médica en relación al ambiente es que menciona dentro del decálogo, el número 4 dice, promover el autocuidado de la salud de los individuos y la corresponsabilidad de la comunidad en un ambiente de solidaridad con este tipo de acciones. Y en el número 7 dice, aplicar y actualizar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos con enfoque multidisciplinario como en este momento. Nomás agradecer y continuar con ya la finalización por parte de la directora. Sí, muchísimas gracias, Judith. Realmente fue muy, muy reveladora tu presentación, tu charla. Y pues bueno, nos toca aprender muchísimo. Y bueno, yo nada más como abogada del diablo respecto a lo que acaba de decir Lucy, hay cosas que se pueden unir con otras actividades que tenemos también en bioética y ambiente y es como muchos de estos fármacos no solamente se desechan, por decirlo así, porque son fármacos para el sector humano, sino también fármacos para animales, ¿no? Entonces, por allí también, ¿qué es lo que está pasando en toda esta industria farmacéutica para las veterinarias y demás, ¿no? Ahora otra cosa que decía Lucy, el que daña paga, híjole, o sea, yo me pondré así como quisquillosa porque sí, ese es el eslogan que se ha venido manejando desde el Partido Verde Ecologista desde hace mucho tiempo. El problema con esta situación es que pagando una multa no vamos a reparar los ecosistemas, ¿no? No se logra hacerlo. Entonces, más bien yo creo que hay que seguir trabajando por concientizar a la población por ahorita, ¿no? Ah, ¿qué hacemos? ¿Cómo, si estamos en el sector salud, si somos docentes, preparando a más médicos, enfermeras, médicas, etcétera, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo los vamos a ir formando? Entonces, pues bueno, nada más se los dejo así como un comentario. Ahora, miren, tienen muchas dudas respecto al sitio y todo eso. Nada más les voy a pedir que tengamos mucha paciencia, mucha tolerancia. Ya cada vez Biótica y Ambiente tiene más saturado el sitio, ya somos muchos, entonces de repente ahí se puede como que alentar un poquito. Por otro lado, una vez les voy a compartir pantalla. Cuando ustedes entran a su perfil, van a encontrar pues todas estas cajitas. Se van a ir a la de seminario, que justamente es donde están ahorita, y van a elegir el seminario correspondiente. Vean cómo está un poco lento. Y voy a elegir bioética médica. Yo ya me inscribí, entonces ya me da el botón de entrar. Le doy entrar, ¿no? Dejen que haga su proceso. Y bueno, aquí me van a aparecer las fechas. Tengo viernes 21 de febrero. Entonces, que es el día de hoy, aquí está el botón registrar asistencia y le doy clic, se abre la cajita, coloco el token que la coordinadora Lucy nos hizo favor de proporcionar, ya que lo meto, le doy enviar y ya se registró. Después le voy a dar clic a mi actividad correspondiente. Entonces dicen, ay, pero no se ve nada, pero vean que cambia el color. Esto indica siempre en los sitios web que puede ser que podamos darle clic. Entonces le doy clic nuevamente. Dejen que haga su proceso porque está medio lento. Mm, A ver, déjenme ver qué pasó acá.
Bueno, el chiste es que dándole clic aquí en miren, es que está lento. Esperar. Bueno, una vez que yo le doy aquí clic en residuos sanitarios, se va a desplegar la cajita con la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el fármaco que mayoritariamente se encuentra distribuido en los mantos acuíferos? Entonces, simplemente con que coloquen la respuesta y ahora sí, ya teniendo tanto la respuesta de la pregunta más el token, ya van a poder generar su constancia de participación. Entonces, no sé si tengan algo más que comentar. Miren, vean, nada más es cuestión de paciencia. Entonces, ya aquí está la pregunta, aquí está la cajita, completo actividad y con eso ya lo logramos, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud respecto a eso. Si no, pues bueno, agradecemos nuevamente la colaboración y el apoyo mutuo que estamos generando a partir de estas redes con estos temas. Recuerden que, bueno, el objetivo principal de bioética y ambiente es promover el cuidado y respeto a la naturaleza, pero desde una perspectiva ética y bioética. Entonces, pues bueno, de alguna manera también este seminario abona muchísimo porque, pues bueno, los temas que se atraviesan en bioética desde la perspectiva médica, pues no son solo los dilemas al principio y fin de la vida, la relación médico-paciente, sino también tenemos por acá otra temática que es muy compleja y que de repente perdemos de vista, ¿no? Que es la conexión con el medio ambiente. Entonces, pues mil gracias a todos, a todas por su participación y bueno, nos vemos para la próxima charla que va a ser, según nuestro programa, el día 21 de marzo y en esta ocasión, si me lo permites, Lucy, será se llama El tequio y el cuidado del ambiente como estrategia de salud mental, a cargo del psicólogo y maestro en estudio de las adicciones, Braulio Ortega Plasencia. Entonces, pues bueno, no se lo pueden perder. Vamos a estar tratando muchos temas muy interesantes y muy reveladores para todo esto que estamos comentando como objetivo principal. Entonces, ahora sí, pues que tengan un excelente descanso y en breve te mandaremos tu constancia, Perla. Muchísimas gracias. Gracias a todos y una disculpa por el inicio. Fue una charla muy Pues, amena y que este proceso implique un cambio en todos y cada uno de nosotros. Gracias por contribuir y por seguir forjando este seminario día a día. Gracias a todos. gracias, Judith.